Como si no se viese. Pues hola, buenas tardes. Damos la bienvenida a esta segunda edición de nuestro Pregunta Corazón al granadino Miguel Ángel Ulecia Martínez, que es presidente de la Fundación Andaluza de Cardiología y es presidente de la Sociedad Andaluza de Cardiología y actualmente trabaja en el Hospital Clínico San Cecilio arreglando corazones, ¿no?, como suele decirse. Sí, muchas gracias por venir, Miguel Ángel, y tenemos muchísimas preguntas en este videochat que, como todos sabéis, hemos dedicado a la anticoagulación. Y entonces hablaremos con nuestro experto en corazón sobre anticoagulación. Así que, bueno, todos sabéis que además de seguirlo por la página web donde estamos, podéis seguir lanzando preguntas a través de Twitter con el hashtag PreguntaCorazón. Y la iremos respondiendo conforme la vayáis mandando. Miguel Ángel, pues si te parece, tenemos un montón de preguntas enviadas a través del blog de Corazón en Camino que queremos lanzarte. Y la pregunta, para situar un poco a los pacientes, es ¿qué significa primero ser una persona anticoagulada? Bien, lo primero, muchas gracias a la Escuela de Salud y a la Escuela de Pacientes por dar la oportunidad de brindar a los pacientes más comunicación y sobre todo de intentar ayudarles en lo que más necesitan, información que a veces no podemos dar directamente desde nuestro centro de trabajo. Ciñéndonos a la pregunta que me acabas de hacer, ¿qué es una persona anticoagulada? Bueno, pues una persona anticoagulada no es más que un paciente que está haciendo un tratamiento crónico de una enfermedad muy específica y encaminada sobre todo a evitar la formación de un coágulo que es el responsable de luego la formación de un trombo y el consiguiente émbolo si se desprende. Es decir, que los medicamentos que se utilizan para anticoagular a los pacientes con patologías que así lo requieran, simplemente es actuar en algún punto de lo que se llama la cascada de coagulación. Y en este caso intentar, como algo parecido al juego de las 7:30, de no pasarse por un lado ni pasarse por el otro, es decir, está en el término medio entre que el tratamiento anticoagulante no sea muy excesivo para que la sangre no esté demasiado líquida y se pueda producir hemorragia, o por otra parte que esté demasiado bajo y lo que se produzca sean trombosis. O sea, es un paciente que tiene que tener mucho cuidado con su vida, con sus hábitos de vida, sobre todo porque es un equilibrio entre sangrado y coagulación para evitar precisamente la formación de coágulos y los consiguientes trombos. En ese sentido, Miguel Ángel, Julia, a través del blog, nos preguntaba si todas las personas que tienen un problema de corazón son anticoaguladas. No, todas las patologías del corazón no tienen por qué estar anticoaguladas. Sin embargo, lo que sí se puede decir al contrario de la frase podría ser el 90% de los pacientes que están anticoagulados sí tienen de base una enfermedad cardíaca y solamente un 10% tienen otro tipo de enfermedad que no es cardíaca pero sí forma trombo. Entonces, en concreto, ese 90% de pacientes que tienen o que reciben anticoagulación son fundamentalmente debido a 4 patologías clave. Una es la fibrilación auricular, que por desgracia cada vez es más prevalente debido a que cada vez somos más longevos. Por otra, las enfermedades valvulares moderadas severas. Otras, los pacientes que tienen ya una prótesis en una válvula, sobre todo las válvulas mitrales y las válvulas mecánicas. Y por último, alguna enfermedad del músculo cardíaco, como podrían ser las miocardiopatías dilatadas. El resto de enfermedades cardíacas probablemente por esto no necesiten estar anticoagulados. Perfecto, Miguel Ángel. Y una pregunta un poco así más general para todos nuestros pacientes. ¿Qué crees que puede hacer las personas anticoaguladas para conseguir una buena anticoagulación y evitar en lo posible volver a tener un ictus o una trombosis? ¿Qué crees que pueden hacer? Esa pregunta es probablemente la clave de toda la vida de un paciente anticoagulado, porque tiene que estar pendiente casi siempre de unos niveles en los que tiene que estar el control llamado INR, que es el índice racional del control del INR. Entonces,
ese índice está muy corto, entre 2 y 3, por lo tanto el paciente tiene que ser muy estricto y muy riguroso con el tema de sus hábitos de vida. Probablemente lo más importante sea eso, es decir, tener un hábito de vida de forma global sin sobresaltos, es decir, tener una dieta equilibrada permanentemente, tener una capacidad de hacer ejercicio moderado, pero sí con una frecuencia alta, y seguir estrictamente los consejos que se le dan cuando se decide anticoagular, es decir, tener cuidado con medicamentos que pueden interferir con los anticoagulantes, tener cuidado con determinados alimentos en exceso, tener cuidado con los controles, que tiene que ser muy riguroso, y acudir siempre a la cita exactamente, tomarse la medicación todos los días, no sobrepasarse en la dosis, no pensar que porque hoy no me la he tomado mañana me tengo que tomar 2 dosis, eso es un error craso. Es decir, todos aquellos costumbres diarias que uno puede hacer para que la vida sea, la palabra no es monótona, pero debería de ser eso, monótona. En el ordenada, sentido, una vida ordenada, podemos decir. Ordenada, ¿no? Exactamente, que no tenga unos picos para arriba o picos para abajo, que es lo que hace que se descontrole el tema de la anticoagulación, tanto hacia la formación de trombos como hacia la formación de hemorragia. Entonces, esto es clave. Sin esto es difícil que alguien sea posiblemente tener un control correcto. Y la otra parte corresponde al médico, evidentemente. Una parte corresponde, como he dicho, al paciente y a la familia, y la otra parte corresponde al médico intentar al máximo, la máxima complicidad tanto con el paciente como con los familiares del paciente, es decir, intentar que el paciente que tiene que tomar anticoagulación tenga una buena adherencia al medicamento. Y esto yo creo que se consigue hablando con el paciente, sentándose con el paciente, explicándole al paciente el medicamento, las características que tiene, cuáles son los efectos secundarios que hay, cuáles son las normas que tiene que seguir. Es decir, de alguna manera que haya una muy buena simbiosis entre el médico, el paciente y los familiares. Yo creo que si de ese día de la consulta el paciente y los familiares salen sin ninguna duda de la consulta, debe decir, se me ha olvidado, no sé qué, para preguntarle, le tenía que haber preguntado, es probablemente la forma más indicativa de decir, este paciente va a ser muy buen colaborador, va a tener una adherencia al medicamento y no va a tener problemas con los efectos secundarios que tienen todos los anticoagulantes, porque no, a fin de cuentas estamos hablando de medicamentos que actúan sobre una cascada fisiológica que se ha descontrolado, y esto siempre tiene sus riesgos. Yo creo que en norma general esto serían las dos patas más importantes. Resumiendo, porque es verdad que esta pregunta es clave, podemos decir que lo importante es la dieta, el ejercicio físico, la medicación, por supuesto, y luego, por otro lado, la información y la formación del paciente. Correcto. Y la comunicación con su profesional sanitario. Correcto. Y sobre los hábitos de vida saludable. Correcto, yo creo que eso a lo mejor algunas veces podemos adolecer, y probablemente algunos profesionales puedan adolecer porque no tienen el tiempo suficiente y porque hay mucha masificación de las consultas, pero bueno, en teoría y en la práctica yo creo que esas tres serían las claves. Pues Miguel Ángel, si te parece, hay una pregunta de Maripepa Martínez Sánchez que nos la enviaba por correo, que creo que va un poco en la línea de lo que acaba de responder. Ella nos cuenta que al realizar los controles de los niveles de anticoagulación del Sintrón, normalmente me modifican la dosis diaria, casi siempre por tenerlo menos de 2, en algunas ocasiones por tenerlo incluso en 5. Dice que no entiende la causa, pero hace que incluso tenga que volver cada 15 días para controlar estos niveles. Y dice, creo que hay en el mercado otros tipos de anticoagulantes que son más precisos y además en caso de hemorragia que se pueden ocasionar por muchas causas, el antídoto es más rápido que el Sintrón. Y pregunta ella, ¿me podría informar sobre las dudas que tengo? O sea, sobre por qué se le descompensan los niveles y si a lo mejor la medicación no está tomando la adecuada, ¿debería tomar otro tipo de anticoagulante? ¿Qué piensa? Sí, ahí hay dos partes muy importantes. Una se refiere al problema que tiene en concreto el Sintrón. El Sintrón es un fármaco que al actuar en muchos sitios diferentes de la cascada de coagulación
tiene bueno, pues varios inconvenientes. Uno de ellos es el control del INR, que es lo que hace referencia a la pregunta, que es muy cortito, tiene que estar entre 2 y 3. Es más, la guía de evidencia clínica señala en el 2,5, es decir, que hay que ser todavía más estricto que entre el 2 y el 3. Esa es una de las causas con este medicamento, pero es que este fármaco se influye con muchas cosas, con la alimentación diaria que cambie, con medicamentos que pueda haber tomado sin darse cuenta, con enfermedades intercurrentes, con una diarrea, con un vómito, con una fiebre, con una gripe, es decir, hay muchas cosas que influyen. Entonces probablemente todo este cosa sea lo que le esté pasando a esta señora, y el decirle que tiene que venir cada 15 días no le debe de preocupar. Es bueno, quiero decir que incluso hasta con menos tiempo, si el profesional que la ve ve que está con un INR de 1,5, pues a lo mejor no debe esperar 15 días, debe esperar menos, o quizás 5 días, porque está en riesgo de trombosis. Y cuando aparece que pregunta ella también que está en 5, pues a lo mejor también habría que llamarla a los 2 días o a los 3 días, porque el riesgo de hemorragia es alto. Es decir, que no se debe de preocupar porque la citen pronto, porque yo creo que eso es una buena práctica del profesional, porque está encima de un control que requiere una exquisitez muy importante. Entonces, es como lo que dije al principio, esto es las 7:30, no me puedo pasar ni para un lado ni para otro. Estos son los problemas del anticoagulante que más se utiliza en España, que es el acecumarol, o conocido por su nombre comercial, que es el Sintrom, ¿no? Existen otros medicamentos que acaban no, porque ya hace algunos años que han salido, pero bueno, en la práctica unos llevan aprobado 2 años y otros llevan aprobado 1 año, otro está a punto de aprobarse y otro nuevo que está en perspectiva se va a presentar en Estados Unidos dentro de 3 o 4 meses. Estos nuevos anticoagulantes tienen un sistema de actuar diferente al Sintrom. El Sintrom actúa sobre varios puntos de la cascada de la coagulación, mientras que estos actúan solamente en un punto. Uno actúa sobre la trombina y otro sobre el factor XA. Entonces, tienen una idiosincrasia diferente, y su forma de actuar, al ser diferente, su farmacocinética también es diferente, porque lo que hacen es que tienen una vida media más corta que el Sintrom y, por otra parte, actúan más rápidamente que el Sintrom. Por lo tanto, a la hora de hacer un intercambio es más fácil, ¿no? Por otra parte, como ella apunta, no requieren controles mensuales, pero sí requieren otro tipo de cosas que son probablemente tan importantes como esta, como son que hay que indicarlo muy bien cuando se tiene que indicar. Es decir, son fármacos, como todos los anticoagulantes, que tienen efectos secundarios, igual que el Sintrom. Quizás tengan menos, pero los tienen. Entonces, hay que ser muy estricto a la hora de decidir cuál de estos fármacos y por qué se le tiene que poner a estos pacientes. Si te parece, Miguel Ángel, porque tenemos más preguntas sobre los nuevos anticoagulantes, vamos a hacértelas y ya vamos respondiendo a cada una de ellas. Perfecto. De todas formas, para resumiendo, para Maripepa, no hay que tener miedo a los controles, y para todos los pacientes, no miedo a los controles, porque significa eso, que estamos controlados, nos estamos midiendo nuestros niveles y estamos controlados. Entonces no hay que tenerles miedo. Sobre los nuevos anticoagulantes, Miguel Ángel, a ver, nos pregunta Miguel Rodríguez Cifuentes, que es el presidente de la Asociación de Pacientes Cardíacos de Granada y Provincia, nos pregunta que a qué tipo de pacientes se le están asignando los nuevos anticoagulantes. Esa es la pregunta de él. ¿Qué podemos decirle? Probablemente era lo que iba a decir a continuación. Lo primero, darle las gracias a Miguel, porque además lo conozco personalmente. Vamos a ver, el tema de indicar un nuevo anticoagulante, aparte de las evidencias científicas, hay un control de visado, porque son medicamentos que tienen un precio elevado. Entonces, el visado requiere unas ciertas normas que hay que cumplirlas, porque es un visado que la administración ha puesto encima de la mesa y bueno, hay que cumplirla. Entonces, ese visado restringe mucho el uso de los nuevos anticoagulantes. Pero yo, ciñéndome más a la evidencia, que es lo que creo que yo debo de contestar, y además es lo que yo hago diariamente, bueno, pues la indicación no es ni más ni menos, primero, que estos nuevos anticoagulantes solamente tienen una indicación,
y es en fibrilación auricular de enfermos no valvulares, es decir, enfermos que no tienen prótesis, enfermos que su válvula no es una valvulopatía severa, que no tienen miocardiopatía dilatada, es decir, solamente están indicados en fibrilación auricular no valvular, porque en eso se han basado todos los ensayos clínicos que hay, todos los metaanálisis, todo lo que hay de evidencia está basado simplemente en eso. Por eso la primera premisa es que hay que tener una fibrilación auricular no valvular para poder ser diagnosticado. Un segundo punto que requieren y que es muy importante es qué aclaramiento de creatinina tienen, es decir, qué función renal tienen esos pacientes, porque se eliminan sobre todo por riñón. Y entonces, claro, si hay un problema renal se acumulan más y con lo cual es más difícil controlar. O sea que, dependiendo del aclaramiento de creatinina, es el segundo punto en que se podía indicar uno u otro medicamento, o si no se puede incluso utilizar ninguno, porque si hay una insuficiencia renal severa no se pueden indicar. Es decir, si el aclaramiento de creatinina está por debajo de 30, solamente podemos utilizar ahora mismo Sintrom. Otro punto que hay que utilizar para saber qué se puede hacer es valorar los riesgos, es decir, qué riesgo de trombosis tiene cada paciente y qué riesgo de hemorragia puede tener. Es lo que denominamos algo así como el beneficio clínico neto, que es como una balanza, y en una balanza, de una parte de la balanza se pone el riesgo de hemorragia y en otro el riesgo de trombosis. Entonces, con una serie de parámetros que son propios de cada paciente, pues ahí se puede decidir, dependiendo qué nivel tiene de una cosa y qué nivel tiene de otra. Es decir, y luego la edad del paciente y el peso del paciente. Entonces, con toda esa serie de parámetros, es en base a ello lo que se tiene que decidir qué anticoagulante nuevo y si se puede dar o no. Y la segunda parte es, si alguien ya está utilizando Sintrom, ¿cuándo hay que cambiarlo a un nuevo anticoagulante? Que podría ser un poco la pregunta que hacía la señora en cuanto a sus cambios. Es decir, por ejemplo, si esta señora mantiene eso durante un cierto tiempo importante, es decir, que la mayor parte del tiempo que estemos vigilándola, el tiempo que tiene que estar en rango terapéutico, que es entre 2 y 3, está por debajo de 65, a esa persona habría que cambiarle de Sintrom a cualquiera de los nuevos anticoagulantes, porque eso es lo que se llama la habilidad del INR, es decir, es el riesgo de estar, que yo hablaba al principio, en una parte o en otra de las 7,5, es decir, el riesgo de hemorragia o riesgo de trombosis. Entonces, cuando un paciente está permanentemente así, es decir, un día tengo 1,5, otro día tengo 5, como decía esta señora, otro día tengo 1,8 y el otro día tengo 7, pues esa persona sería un candidato ideal para cambiarle de Sintrom a INR. Es decir, cuando alguien tiene la habilidad tan importante del INR, el riesgo es muy alto. Lo mismo de tener una hemorragia de que tener una trombosis. Entonces, en esos casos sí se debe de cambiar, porque los ensayos clínicos de estos nuevos anticoagulantes hasta ahora han demostrado dos cosas claras. Una, que tienen la misma eficacia que el Sintrom, pero con mayor seguridad para el paciente. Es decir, corren los pacientes menos riesgo de hemorragias con estos nuevos anticoagulantes que con el Sintrom, a igualdad de eficacia. Teníamos más preguntas sobre los nuevos anticoagulantes, pero son en la línea y creo que ya tienen que ver con los controles, si requieren otro tipo de controles, pero creo que ya la ha respondido. Sí, yo creo que para que centrar un poco en los nuevos anticoagulantes, el control es, primero, ser muy exquisito a la hora de prescribirlo, es decir, no salirse de las normas. Segundo, hacer un aclaramiento de creatinina, que dependiendo de cómo se parta de ese aclaramiento de creatinina, es decir, de la función de su riñón, si la función de su riñón es muy bajita, pues hay que hacerle un control cada 3 meses. Si es moderada, pues a lo mejor hay que hacérselo cada 4, cada 5. Y si está bien, al menos una vez al año hay que volver a repetir. Es decir, que aunque no se hagan pruebas de coagulación, sí hay que vigilar muy claro el riñón. Insistimos entonces, no miedo a los controles, porque los profesionales sanitarios son los que saben los controles que nos hacen falta en cada momento, así que no tengamos miedo a que nos controlen.
Vamos a pasar, si te parece, al Sintrón, ¿vale? Que son los, podemos llamarlo uno de los antiguos anticoagulantes, si no el más conocido, el Sintrón. Tenemos muchas preguntas también en torno al Sintrón. La primera nos la mandan a través del blog Corazones en Camino, y además una duda que en los talleres no sale mucho, en los talleres de insuficiencia cardíaca no sale mucho esa duda. Nos dicen que tomando Sintrón se recomienda tener cuidado con los alimentos ricos en vitamina K, que además son los alimentos que se dice que son los verdes, ¿verdad? Se habla que las verduras de color verde son los que tienen vitamina K. Y nos preguntan, ¿es cierta esa recomendación? ¿Qué significa exactamente y a qué alimentos se refiere? Yo me voy a atrever a decir una cosa, esto es una leyenda urbana, ¿vale? Vamos a ver, el Sintrón o el acepumarol es un antagonista de la vitamina K, por una parte. Pero la vitamina K no solamente la recibimos externa, sino que la flora intestinal nuestra también segrega vitamina K. Es decir, que hay vitamina K1 y vitamina K2, por decirlo así llanamente, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener una reserva, salvo que sea un paciente celíaco, que tenga una intolerancia a alguna otra cosa, que tenga un problema digestivo, que no absorba o que su flora intestinal no sea capaz de segregar esa segunda parte de vitamina K. Por lo tanto, esto para empezar. Y lo segundo es que en donde yo me baso para decir lo de la leyenda urbana es porque muchísimos pacientes vienen siempre contándonos, es que, doctor, usted me dice que tengo mis coronarias mal, porque es una cardiopatía isquémica y tengo que cuidar mi colesterol y tal, pero claro, la dieta, yo no puedo comer verde, no puedo comer lechuga, no puedo comer ensalada porque estoy tomando anticoagulantes, y entonces ¿cómo hago esto? Entonces claro, te tienes que sentar tranquilamente y decirle, vamos a ver, efectivamente la vitamina K es esto, está en el hígado y el fármaco actúa de esta manera, pero los casos de avitaminosis K o falta o déficit de vitamina primero son rarísimos, rarísimos. Y lo segundo es que el paciente puede y debe comer de todo, de absolutamente de todo, que era lo que yo trataba de decir al principio de los picos. Es decir, yo no puedo comer hoy, por ser exagerado, 1 kilo de brócoli y estarme una semana sin tomar nada verde. No, mire usted puede tomar todos los días lechuga, su ensalada, tomate, al día siguiente puede tomar una haba, puede tomar una judía verde, puede tomar brócoli, puede tomar espinaca, pero siempre que se haga continuamente y con moderación, es decir, no sobrepasarse y tampoco hacerlo en gran cantidad ni hacerlo en pico, sino hacer continuamente, es decir, una dieta variada pero rica en todo. El requerimiento de vitamina K que necesitamos día a día en hombre adulto o mujer adulta es alrededor de 90 microgramos 100 gramos, ¿vale? Al día. Entonces, esos 90 microgramos pues prácticamente pueden estar solucionados con una buena ensalada de lechuga iceberg y por la noche unos espárragos. El contenido que lleve el poco aceite de oliva que se echa tiene vitamina K y se puede tomar. La fruta que se tome tiene vitamina K. Con respecto de la fruta, voy a hacer un inciso, porque hay descrito, y lo digo porque como estamos en una zona donde esta fruta abunda mucho, pero es curioso, es decir, se hizo un estudio con mangos. Durante 30 días, 6 mangos diarios. Y eso lo que provocó fue una disminución del INR terrible, por culpa de la cantidad que tiene, pero porque esa persona utilizó solamente para comer al día 6 mangos. Entonces, eso es lo que no se debe de hacer. El justo medio, ¿no? Como en todo. Podemos comer alimentos de color verde con vitamina K, no están contraindicados para nada, es un mito, es una leyenda, pero tiene que ser en una medida normal, como cualquier persona. Una ensalada de un plato, eso es lo que uno se toma, el aceite de oliva por la mañana y un par de espárragos, con eso ya hay cubierto casi, y la fruta que te tomes ya, un kiwi por ejemplo, es suficiente. Seguimos entonces con preguntas sobre dieta también.
Una de las preguntas que nos vuelven a lanzar al blog es: ¿deben las personas anticoaguladas seguir una dieta especial? ¿Qué consejos daríamos sobre alimentación? No, la dieta especial ninguna, es lo que estábamos comentando. Yo creo que estrictamente el consejo sería una dieta mediterránea equilibrada diariamente. Ese sería a lo mejor el titular, ¿no? Porque la dieta mediterránea tiene todos los componentes que necesitamos para una alimentación normal y además contiene vegetal que supliría este tipo de supuesta falta de vitamina K, que no lo es. Con respecto a la vitamina K, la carencia de vitamina K, nos preguntan también si puede afectar a los huesos. ¿Eso puede pasar? Eso es algo que no está demostrado, ¿vale? Pero habiendo dicho lo que he dicho de ese tipo de alimentación, con eso sería suficiente. No está demostrado porque los estudios en los que están basados tienen muchos sesgos, no demuestran una evidencia de eso, y además porque coincide otra cosa, y es que la persona que toma anticoagulantes suele ser muy mayor, y ya por el hecho de ser mayor ya tiene los huesos con una cierta osteoporosis. Entonces no influye para nada, es decir, el que alguien tenga una osteoporosis no es por culpa del síndrome. ¿Vale? Eso no está demostrado. Perfecto. Más preguntas sobre el síndrome, Miguel Ángel. Hay una persona que también desde el blog nos dice que toma siempre el Sintrom durante la cena, y otros pacientes lo toman antes de la cena, en concreto 1 hora antes, y nos pregunta cuál es la forma correcta de tomarlo. Eso también es casi una leyenda el decir hay que tomárselo por la noche. Vamos a ver, eso solamente se dice así por una razón, y además creo que una razón muy evidente y muy normal, porque los controles siempre se hacen por la mañana. Entonces, si uno tiene que tomar la medicación siempre a la misma hora, que eso sí es recomendable, más o menos, si uno se la toma por la mañana, el día que le van a hacer el control se la acaba de tomar, por lo tanto, ese control no está bien. Lo que se aconseja normalmente es elegir un momento en que casi siempre me lo va a recordar algo y no se me va a olvidar, con un margen de 1 hora arriba o 2 horas arriba o abajo. Regla, podríamos decir regla, 1 hora antes de la comida o 2 horas después de una comida, para relacionarla con un punto del día en que voy a hacer algo, que es sentarme a comer. Entonces 1 hora antes de la comida y 2 horas después de la comida, no relacionado directamente con alimentos en el estómago. Y el otro es tomarlo con agua. Pero lo importante de esto es que la persona que vaya a tomarse el Sintrom siempre lo relacione con una cosa que haga que no se le vaya a olvidar ningún día la dosis, porque sí es importante que no se olvide por las consecuencias que trae. Pero cada uno puede elegir el momento. Mientras no sea por la mañana temprano, porque va a acudir el día de la cita y no va a haber más remedio porque en el hospital se hace por la mañana, pues esa quizás sea la única. Hay laboratorios que lo recomiendan a media tarde, con la merienda, 1 hora antes de la merienda, y otros que lo hacen con la comida, y otros que lo hacen con la cena. Eso es indiferente siempre y cuando siempre se cumplan estas normas, es decir, no relacionado directamente con la comida, siempre con un margen determinado de franja horaria para no olvidarse, y con agua. Nos queda claro entonces esa respuesta. Sabéis que lo estamos siguiendo este videochat vía Twitter también, y no sabemos si tenemos algunas preguntas. Vamos a recordar el hashtag, que es Pregunta Corazón. Sabéis que podéis mandarnos preguntas por allí y las iremos resolviendo también durante el videochat. Seguimos con el Sintrom porque tenemos muchísimas preguntas sobre el Sintrom. Nos pregunta también otro paciente en el blog: ¿por qué me salen hematomas tomando el Sintrom? Sí, el hematoma es probablemente de las hemorragias más leves, que no requiere un tratamiento urgente y específico, ¿vale? El hematoma se produce por fragilidad capilar, no es otra causa que la fragilidad capilar. Como normalmente también suelen ser personas mayores los que están tomando el Sintrom, puede ocurrir que los hematomas sean provocados por algún traumatismo leve y que el paciente no se dé cuenta. Haciendo una faena diaria de la casa, uno se puede dar un golpe sin darse cuenta contra una mesa y salir un hematoma.
Cuando uno está seguro de que el hematoma sale espontáneo y que no es por un traumatismo, entonces no es para acudir urgente al siguiente control o hablar con el médico, pero sí comentarlo cuando se va a hacer el control, porque puede ser que esté pasado el INR o esté corto, en este caso que esté pasado por encima de 3 porque ha producido una hemorragia. Pero estas hematomas que son hemorragias superficiales y tal, realmente no son importantes. También la pueden producir los antiagregantes. Cualquier antiagregante también lo puede. El mecanismo es el mismo, es una fragilidad capilar mayor, que con un golpe suave, mayor que una persona que no está tomando antiagregantes, se da un golpe suave y no tiene ese tema, pero sí los que toman antiagregantes o anticoagulantes los pueden tener simplemente por la fragilidad capilar. Ahora que habla Miguel Ángel de los antiagregantes, teníamos una pregunta lanzada por Twitter. Corazón y Vida nos preguntaba si los anticoagulantes son lo mismo que los antiagregantes y qué diferencias de uso hay. Entonces, si te parece, diferenciamos. Sí, lo diferenciamos para que quede claro. No son las mismas sustancias ni se emplean para lo mismo, aunque alguna puede utilizarse en combinación con otras para determinados tipos de patología o determinados tipos de arritmia cuando no se puede dar anticoagulación. Entonces, los antiagregantes son sustancias que actúan en la primera fase de la coagulación, por decirlo burdamente. Es decir, la fase intrínseca, que es cuando empiezan a formarse o a adherirse las plaquetas. Y se llaman antiagregantes plaquetarios porque lo que hacen es evitar la agregación plaquetaria. Es decir, una vez que se produce la primera agregación, sobre esa agregación ya no aparecen más cuando está uno tomando antiagregantes. Evitan que se forme eso, y eso ocurre sobre todo en patologías que afectan a vasos pequeños, como puedan ser vasos cerebrales o vasos coronarios. Es decir, los antiagregantes plaquetarios ahora mismo su mayor uso es en la antiagregación en el síndrome coronario agudo. Y los antiagregantes que hay en el mercado pues van desde la más básica, más conocida y más antigua, que es la aspirina, hasta pues el último antiagregante más potente que ha salido, que es el ticagrelo. O sea, desde eso hay una base y un margen importante. En concreto, son los que actúan en primera línea de batalla de la coagulación y se emplean para evitar antiagregación en los síndromes coronarios agudos o en una patología aguda cerebral. En una segunda fase donde se pueden utilizar en combinación sería en la fibrilación auricular, cuando hay indicación de anticoagulación y o bien el paciente no quiere anticoagular, se niega a utilizar Sintrom o a utilizar los nuevos anticoagulantes, o están contraindicados porque tiene alergia al Sintrom, a los nuevos anticoagulantes, lo que sea. Entonces, en ese caso, las sociedades recomendamos utilizar dos antiagregantes juntos para paliar el efecto de la anticoagulación, pero en absoluto están igualmente protegidos que los anticoagulantes. Y los anticoagulantes son los que actúan ya, una vez que se ha formado eso, en el resto de la cascada de la anticoagulación, es decir, en la formación del coágulo ya macizo con zonas de fibrina, con un montón de células, que ya está organizado y puede dar lugar a que se escape y dé lugar a una embolia. Esas son las grandes diferencias. Son grandes diferencias, sí. Tenemos una pregunta por Twitter, a ver si la entiendo bien, porque me la han pasado por escrito y no sé si entiendo bien la letra, pero voy a intentarlo. ¿Cómo valora para el paciente anticoagulado la alternativa del autocontrol? Nos la manda Monitor Medical desde Twitter. No sé si la he leído bien, está clara, creo que es tal cual no la... Monitor Medical no es un paciente, ¿no? No, es una cuenta de Twitter que nos envía esa pregunta. Ah, vale, pero que no es un paciente. Bueno, el tema de la anticoagulación es tan sencillo como esto. Es decir, hay que utilizar la evidencia, la experiencia y sobre todo el sentido común. Entonces, cualquier método que utilizamos para tener bien controlado al paciente y que no sufra eventos ni trombóticos ni hemorrágicos es buena. Entonces, tan bueno es que me controle el hematólogo, como que me controle el médico de atención primaria, como que me controle el cardiólogo, o que me controle yo mismo, esto referido simplemente al Sintrom. Esto es un problema más que científico, es un problema administrativo, porque esto es una decisión que consume gasto
Y yo, claro, evidentemente yo no soy quien tiene que decidir, porque claro. esto lleva tiempo de profesionales para enseñar, un periodo de enseñanza. No dejar nunca al paciente solo, sino que tiene que tener un tutor, y el tutor debe de ser un médico. Se tiene que hacer control, y se tiene que hacer control con un aparato que vale dinero, y que hay que comprarlo. Y luego las tiras que también valen dinero. El mejor método es aquel que me va bien, me controla y me mantiene en un INR entre 2 y 3. ¿Cuál es el que hay que hacer? Pues ahora mismo las posibilidades que tenemos son este. El tema de la anticoagulación personal a mí me parece bien, siempre y cuando se den las convergencias de las cosas que he dicho, es decir, que tenga todo a su favor para que salga bien y no ocurra nada. Claro, de momento lo que decíamos al principio, ¿no? Tengamos información, sigamos los pilares básicos que hemos recomendado, dieta, alimentación, ejercicio físico, y iremos controlando también, confiemos en nuestro profesional sanitario, que es el que nos conoce, y así iremos controlando también nuestros niveles de anticoagulación. De todas maneras, la anticoagulación, el autocontrol implica hacer un control cada 7 días, además. Es un mayor control que el que hace el dermatólogo o el médico de atención primaria. Perfecto, Miguel Ángel. Vamos a acabar, si quieres, con las preguntas sobre el Sintrón, que tenemos un par de ellas más. Gustavo Álvarez, mediante el blog, nos dice que si las personas que toman Sintrón de por vida sufren algún daño en su hígado o en alguno de los órganos de su cuerpo. ¿Esto pasa? No, en absoluto. No hay ninguna evidencia de afectación en ningún órgano diana o en ningún órgano a través del propio efecto de las antivitaminas K, de warfarina o de acecumarol, es decir, del Sintrón. Lo único que son sus efectos secundarios, que son las hemorragias. Entonces la hemorragia puede ocurrir en cualquier sitio que haya un vaso. Eso es diferente. Eso no es porque el Sintrón haga el daño, sino que es un efecto secundario del Sintrón, que a uno le puede ocurrir una hemorragia en el hígado, o a otro le puede ocurrir una hemorragia en la mano o en cualquier sitio. Es decir, no. Podemos decir que es otro de los falsos mitos, ¿no? Exactamente, no hay una evidencia que nos diga que esto es así. Muy bien, Miguel Ángel. Cambiamos de tema, como hemos hablado de los pilares un poco de la prevención y el control, uno de ellos era el ejercicio físico, y si te parece vamos a hablar un poco de esto porque tenemos algunas cuantas preguntas. Miriam también, a través del blog, nos decía que los pacientes sabemos que es recomendable correr, nadar, realizar ejercicio activo que movilice todas las articulaciones, que movilice el corazón también, pero debe ser de bajo impacto, nos pregunta. ¿Y por cuánto tiempo? Muy importante esa pregunta porque mantiene en vida a muchísima gente. Vamos a ver, el ejercicio, yo hay veces que a algún paciente que es un poco reacio le digo lo siguiente: mire, lo que le voy a recomendar probablemente sea la medicina más barata del mundo y además no se vende en farmacia. Haga usted ejercicio todos los días. Y esta es una realidad, es decir, no se consume gasto sanitario con esto, consume caloría al paciente, además se siente bien y le mejora su organismo. En cuanto al paciente anticoagulado, además de que por norma general el paciente anticoagulado es un paciente con pluripatología, y esa pluripatología casi siempre afecta al corazón y va a tener o una hipertensión, o va a ser diabético, o va a tener el colesterol alto, el ejercicio le va a venir para cualquiera de ellos. Entonces va a venir bien para todo el amplio espectro de lo que tenga. ¿Qué tipo de ejercicio debe hacer? Lo más recomendable son ejercicios aeróbicos, es decir, ejercicios donde participen la mayor cantidad de músculos. Natación, bicicleta estática, nadar, correr, andar, incluso jugar al tenis. Lo que no está indicado son deportes violentos que conlleven un posible traumatismo, bien por caída personal o bien con choque con otro compañero del deporte, porque el golpe va a provocar un hematoma, y el hematoma, si uno se cae y se da un golpe en la cabeza, el hematoma intracraneal puede no manifestarse en ese momento y puede tardar más, y sí es peligroso. Entonces, por tanto, evitar deportes violentos. Sí, muy recomendable encarecidamente y diariamente ejercicio, aunque solamente sea pasear 1 hora. Es clave para todo. ¿Y hacerlo cuánto tiempo? Hasta cuando uno pueda. Incluso si tiene uno que ir andando con un bastón. Es muy recomendable.
Perfecto, pues entonces, resumiendo, ejercicios aeróbicos que muevan el corazón y no deportes violentos que nos puedan causar hematomas, hemorragias, nada parecido. Y también supongo, como en el caso de las personas con problemas de corazón, en no ejercicios que requieran mucho esfuerzos estáticos, como levantar pesas, etcétera, que no son recomendables para el corazón. Exactamente, eso es que no son además recomendables, porque lo que provocan es incluso un aumento transitorio de la tensión arterial con el consiguiente riesgo que pueden tener estos pacientes. Es decir, utilizar solamente un músculo no es bueno, no es recomendable en absoluto. Perfecto, pues muy claro el bloque de ejercicio físico. Tenemos también un par de preguntas enviadas por Twitter que nos lanzaba Silvia Penedo Torres y son muy específicas, son sobre coagulación y embarazo. Ella nos dice, nos propone hablar sobre los trastornos de coagulación en los casos de desprendimiento normoplacentario. ¿Sabemos algo de esto? ¿Es demasiado específico? Nosotros siempre transmitimos la pregunta sí, que hay por Twitter. Yo voy a intentar, yo no soy un experto en ginecología, evidentemente, por mi profesión, pero yo voy a intentar aclarar dos cosas. Una, como la persona que la dice no nos está diciendo si es en el contexto de que está anticoagulada, vamos a ver, por una parte suponer que no lo está. Entonces, si a una persona embarazada no está anticoagulada, si hay que tener en cuenta o si hay que indicar, y yo creo que es oportuno decirlo, es que el mero hecho de estar embarazada provoca una situación de hipercoagulabilidad por el mero hecho del embarazo. Entonces, eso lo tiene que valorar el ginecólogo, y si hay algún problema, derivarlo al hematólogo, porque no es un problema cardiológico. En el otro extremo, suponiendo que, o partiendo de que estuviera, de que fuera un caso de un embarazo con sintrón, hay que dejar muy claro dos cosas. Una, que el sintrón, o el acecumarol o la warfarina son teratógenos, y por tanto, si son teratógenos, no se pueden utilizar en el primer trimestre ni en el último trimestre del embarazo, porque la molécula atraviesa la placenta y va directamente al feto, provocando hemorragia en el feto y malformaciones. Entonces, cuando una persona está anticoagulada con sintrón y tiene la sospecha de que se está embarazada, debe de averiguarlo cuanto antes. Es decir, debe de ir a su ginecólogo, a su médico de atención primaria, que le haga un test de embarazo y comprobar que está embarazada. Y en ese caso hay que derivarla al hematólogo para proceder durante los 3 primeros meses a sustituir el sintrón por heparina de bajo peso molecular. Y el seguimiento del embarazo siempre debe de estar, como además en este caso probablemente sea una mujer que tenga una patología cardíaca, además es recomendable, si se va a seguir con el embarazo, que sea una consulta a 3 bandas: ginecólogo, cardiólogo y hematólogo, y decidir qué es lo que irá. Por supuesto, el paciente, que es el último que tiene que decidir esta historia, ¿no? Pero los consejos los tienen que dar los tres. Es decir, si el embarazo es perjudicial para el tipo de enfermedad cardíaca que tiene, si seguir con la anticoagulación es correcto o no es correcto, que lo tiene que decidir el hematólogo, y el riesgo que pueda tener el feto y la mujer lo tiene que decidir el ginecólogo. O sea, es una pregunta muy difícil, incluso sin conocer datos, claro, más sobre el caso de esta persona. Porque incluso yo puedo decir que, conociendo datos y habiéndose presentado esto en muchísimas ocasiones, es muy difícil, cada caso es diferente. Es que no se puede generalizar sobre esto, pero yo creo que con lo que he dicho queda muy claramente. Queda claro también para la segunda pregunta que nos hacía, pero que ya la ha respondido, la voy a leer de todas formas. Ella preguntaba qué tratamiento daría con respecto a los trastornos de coagulación en un embarazo de término. La respuesta es la misma. Este equipo multidisciplinar tiene que decidirlo. Perfecto, Miguel Ángel. Pues creo que ya acabamos, sin más preguntas de Twitter, con los bloques, un bloque que tiene que ver con la formación de profesionales y con el sistema sanitario. Son preguntas más específicas en las que de ti solamente esperamos pues una respuesta un poco más personal de lo que piensas, ¿no? Nos pregunta Gustavo Álvarez por el blog por qué sigue habiendo falta de formación actualizada en muchos sanitarios sobre la anticoagulación cuando es un tema importante para estar al día. ¿Qué piensas tú, Miguel Ángel? Yo no pienso que eso sea así. Como en todas las profesiones puede haber un caso excepcional. También hay jueces que meten la pata. En fin, esto es así. Entonces, bueno, juzgar a todo el mundo por algo
no es correcto. Pero yo creo que por norma general los pacientes anticoagulados saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Independientemente de esto, yo personalmente, a lo mejor es porque estoy quizá sea un cardiólogo un poco atípico en este sentido, porque estoy muy enfocado hacia la anticoagulación, porque me parece sinceramente que se corre mucho riesgo cuando no se hace bien, y además podemos evitar muertes innecesarias, discapacidades innecesarias y evitar consumir gastos innecesarios en el sistema sanitario. Entonces yo probablemente en la consulta que yo diariamente pueda estar pasando, que además veo muchas fibrilaciones auriculares, con lo cual esto es día a día, al final de cada vez que tengo que hablar de un paciente con eso, yo le dedico 5 minutos más, además de lo que le haya dedicado, y se lo dedico a intentar convencerle de lo que yo he dicho al principio, de que tiene que estar muy pendiente de lo que está haciendo. Si está tomando Sintrón, tiene que estar pendiente incluso hasta de que si yo tengo que partir la pastilla en 3, 4 o 8 trozos y hay un trocito que me sale un piquito más fuerte, ese piquito desecharlo. O sea, no quedarme por ahorrar es que lo estoy haciendo mal, o sea, hasta ese extremo. Y decirle, entre otras cosas, que es tan importante el control del INR, estar entre 2 y 3, y además no solamente estar entre 2 y 3, sino que la calidad la da el máximo tiempo posible de todos los controles que se le hagan al paciente, estar entre 2 y 3, sentarse con su médico de atención primaria, que si se lo controla el médico, o con su hematólogo, o con la enfermera que se lo haga, y decirle, vamos a ver, los últimos meses, dígame usted cómo estoy. Pues tengo 2, 2,4, 2,3, 2,7, 2,5. Pues yo creo que estoy muy bien. Y irse tranquilamente. Pero si en vez de esa cifra le dicen, no, pues ahí tiene 1,9, ayer tuviste 1,8, hoy 3,5, el paciente que le pueda decir, mire usted, esto no lo debemos dejar así, sino que cíteme usted un poquito más temprano, es decir, no me cite usted al mes, cíteme. Quiero decir, esto se lo digo a los pacientes porque creo que es tan importante que en esto va su vida. Eso sería clave, intentar comer. Entonces, que a lo mejor todos no tenemos tiempo, o sea, yo intento sacarlo siempre de donde puedo, porque me parece más interesante evitar algo así que no de otra manera, ¿no? Pero creo que la pregunta, no sé, duele un poco. No, porque es cierto que la mayoría de los profesionales es verdad que se implican y están formados y saben dedicarle tiempo. Y bueno, nosotros sabemos que es así porque nos lo has dedicado a nosotros, aquí en este Pregunta Corazón, que es muy importante y te lo agradecemos. Miguel Ángel, ya para acabar, teníamos otro paciente que nos hablaba sobre el estado de ánimo, que es muy importante también al final, ¿no? Decía nuestro paciente que está con 4 stents, pero le gustaría saber hasta dónde puede llegar una persona, hasta dónde puede llevar una vida normal con esos 4 stents con los que convive día a día, y actualmente dice tener estrés, depresión y ansiedad, y nos pide si hay alguna solución. ¿Qué le podemos decir? Porque esto es verdad que es una duda que los pacientes con problemas cardíacos pues sí nos trasladan mucho. ¿Qué le podríamos decir? Hombre, le podríamos decir que tiene mucha suerte de entrada, que gracias a un sistema sanitario que tenemos muy puntual se le han podido corregir 4 obstrucciones de su arteria coronaria y se le han puesto 4 stents. Pero esto no le permite, vamos a ver, soy yo capaz de decirlo de alguna manera que no suene a raro. No es que no le permita hacer su vida normal, tiene que hacer su vida normal, pero con los consejos que he dado al principio. Por una razón, porque aunque se le hayan resuelto 4 obstrucciones de una arteria, de 2 o de 4 arterias, y se le haya solucionado un problema puntual, la formación de una placa y la formación de un trombo, lo mismo que ocurre en las coronarias, ocurre en cualquier parte del organismo donde haya una arteria. Y la enfermedad arteriosclerótica, que es la base de lo que a este señor le ocurre, puede ocurrir en cualquier sitio. Si uno no hace una dieta cardiosaludable, si uno no hace ejercicio, si uno no deja de fumar, si uno no hace lo que se le dice, probablemente pueda salirle otro evento en cualquier otro sitio en el cerebro. Por tanto, vida normal, sí, pero como un paciente con una enfermedad crónica que tiene, es decir, puede hacer su vida normal y tal. En cuanto a salir del estado de depresión, esto es muy difícil. Cada uno es un mundo, porque lleva asociado una familia detrás, una serie de problemas que
difícilmente se pueda, sin ver la cara del paciente, yo soy incapaz de hacer esto, pero yo le diría que a lo mejor una de las soluciones que puede tener es ir a la Asociación de Pacientes Cardíacos, por ejemplo, que su presidente nos ha hecho una pregunta. Venir a la Escuela de Pacientes también, lo podemos invitar a que venga, que comparta. Exactamente, que comparta sus inquietudes, y seguro que se va a encontrar a miles de ellos que les pasa lo mismo que a él y no están tan depresivos, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues hacen otro tipo de vida que puede contagiarse también. La última pregunta, Miguel, y ya con esto te dejamos, porque además el resumen que ha hecho para esta última pregunta del estado de ánimo nos parece fundamental para cerrar este Pregunta Corazón, pero sí es verdad que queremos responder porque están interactuando personas con nosotros y no queremos dejarlo sin respuesta. Nos preguntan de Farmacia La Barber, no sé si lo he dicho bien, Farmacia La Barbera, si una paciente anticoagulada de 29 años puede ponerse un DIU. Vamos a ver, el embarazo con una persona anticoagulada, una persona en edad que se puede quedar embarazada para utilizar anticonceptivos o para evitar el embarazo, lo que está recomendado son utilizar los sistemas de barrera, fundamentalmente. En cuanto al DIU, no está contraindicado, pero al ser un mecanismo que lleva metal, puede provocar roce en la zona de implantación y al estar anticoagulado puede provocar más hemorragia. Si no produce hemorragia no hay ningún problema, pero no es una contraindicación, se puede utilizar. ¿Cuál es el método preferible en el caso este? Los de barrera, porque la anticoagulación y los anticonceptivos no se llevan muy bien, por el tema de los estrógenos, por el tema que confrontan con el síndrome en cuanto a su actuación. Resumiendo, DIU no contraindicado, pero sí vigilar por el posible sangrado que pueda tener. Preferentemente mecanismo para evitar el embarazo, mecanismo de barrera o una ligadura de trompa en la mujer o una vasectomía en el compañero. Eso sería lo ideal. La idea, perfecto. Pues creo que ya no tenemos más preguntas y que hemos agotado nuestro tiempo. Miguel Ángel, solamente agradecerte que hayas estado aquí, que hayas respondido a las preguntas de nuestros pacientes y con tanta paciencia y tan bien explicado. Y a vosotros también gracias por estar allí y que volvemos en otro Pregunta Corazón con otro profesional próximamente. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias.